De alguna manera esto viéndolo desde la perspectiva de los grandes lineamientos de la historia, pero y de los grandes lineamientos del fenómeno jurídico, pero aún así se puede descender a terrenos más concretos, a áreas particulares del quehacer humano, y pienso particularmente en este momento en tu tesis doctoral, que se enfoca en el derecho de propiedad y el derecho de la propiedad comunal. Conocimientos que, aunque pensados en el contexto particularmente de Argentina y de Córdoba, tú eventualmente los transpolas o los puedes traspolar a través de un ejercicio de derecho comparado a la realidad mexicana, donde también se dan esos dos fenómenos, la propiedad y la propiedad comunal. Sí, bueno, en ese caso yo creo que el diálogo, ¿no es cierto?, con ese ejercicio concreto que vos decís del estudio de una institución en una temporalidad concreta, sí estoy de acuerdo que permite, ¿no es cierto?, empezar a ver más allá de esa lógica institucional y empiezan a emerger debates y empiezan a emerger actores y sobre todo, a pesar de las grandes diferencias que podemos ver entre la problemática por el acceso a la tierra a finales del siglo XIX y comienzos del XX en Argentina y en México, sí hay un patrón común que tiene que comprenderse en términos de una sociedad postcolonial, ¿no es cierto? Esa construcción de ese Estado-nación, quiénes quedan fuera, qué implica para las comunidades indígenas perder la condición que en el derecho indiano tenían y el acceso a los derechos que ciertas categorías, ¿no es cierto?, del derecho indiano le permitían, cómo quedan los y las indígenas en ese discurso de la construcción nacional, qué pasa con esas nociones de igualdad. Y yo creo que ese tipo de estudios permiten darnos cuenta lo que hay detrás de esas construcciones, ¿no? Y como vos decís, bajarlos a problemáticas concretas. Yo muchas veces cuando me preguntan, ¿no? Bueno, pero ¿y cómo hizo su tesis? A lo mejor cuando doy metodología. Bueno, no, estudié expedientes judiciales, pero ¿cómo? Sí, o sea, juicios por tierras. Entonces, claro, y cuando les muestro a lo mejor la foto de los expedientes, muchas veces la letra no es muy comprensible, pero bueno, uno empieza a agilizar un poco la visión y a comprender algunos trazos. Y claro, empiezan a darse cuenta que hay muchas cosas que no cambiaron. La interposición de la demanda, o sea, muchas cosas que todavía siguen estando y empiezan a asombrarse de que muchas cosas que ellos y ellas, como recién ingresantes de la carrera de Derecho, creen que son producto de ese presente o de un pasado muy próximo, en realidad, en términos jurídicos, forma parte de una praxis con una tradición, digamos, muy extendida. Y ese tipo de estudios permiten, sin hacer digamos, un estudio de derecho comparado, per se, porque no es mi área, respeto mucho a las personas que se dedican al derecho comparado, porque son estudios muy rigurosos y la metodología, ¿no?, que implican. Pero sí, me parece que el diálogo entre estas experiencias permiten trazar, digamos, como una serie de falencias comunes de los proyectos de construcción de los estados nacionales. Y específicamente en el tema de la tierra, yo creo que estos estudios permiten, y creo que acá sí se puede herir mucho el ego de los juristas del siglo XIX y XVIII, ¿no? Muchas categorías del derecho en realidad necesitan y se valen de otros saberes, ¿no? Y mi inquietud empezó justamente de pensarlo históricamente por mi praxis, ¿no? Yo trabajaba en un estudio de derecho de bienes y cuestiones de topografía y mensura. Entonces, claro, yo veía mucho los agrimensores cómo trabajaban con sus planos y sus máquinas que iban a mensurar y todos esos elementos que tenían. Y ellos sabían mucho del sistema jurídico y los abogados y abogadas no sabemos nada.
de trigonometría, de los ángulos, de cómo. Entonces, claro, empecé a ver el tema de la prueba pericial, qué rol tenían los peritos topógrafos cuando eran convocados y el valor de esa prueba pericial, cómo terminaban fallando los jueces, y empecé a meterme con la lectura de los agrimensores y cómo estos ingenieros topógrafos o agrimensores tenían una lectura del derecho y muchas veces hasta ridiculizaban con algunos escritos la formación de los juristas y decían, bueno, frente a los cálculos matemáticos, los jueces simplemente agachan la cabeza y nos delegan jurisdicción. Y eso, ay, fue como música para mis oídos. Y empecé a meterme por ese lado. Y claro, y veía mucho, y es algo que se sigue viendo, ¿eh? Hay muchas personas que vienen de otras disciplinas y se interesan por el derecho. Y yo veo muy pocas personas que se dediquen al análisis del derecho, y no sé si es por un temor o una construcción tan autorreferente del derecho como ciencia, que le tienen un cierto, digamos, como una cierta, no sé si temor, pero un cierto, prefieren una distancia con el enfoque interdisciplinario.